Muy buenos días en Europa, muy buenos días en América Latina y en en todos los lugares en donde nos estén escuchando y desde donde nos están acompañando el día de hoy. Queremos darles la bienvenida a la quinta sesión de nuestro seminario internacional Disease, Illness, Sickness, Philosophical Perspectives. Soy Andrés Francisco Contreras de la Universidad de Antioquia en Colombia y junto con mi compañera, la profesora Agatha Bach de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED, en España, seré su anfitrión el día de hoy. Muy buenos días, Agatha, ¿cómo te encuentras? Buenos días, ¿cómo están? Saludos a todos. Bienvenida. Antes de iniciar, queremos contarles algunas cosas sobre este espacio relacionado con los proyectos que estamos realizando. Esta es, como ya les dije, la quinta sesión de una serie de conferencias mensuales que irá hasta mayo-junio del año entrante y sobre la cual estaremos comunicando prontamente la información de nuestras siguientes sesiones para la segunda parte o para la primera parte del año entrante. Es un seminario que reúne a las personas que mejor conocen los temas relacionados con fenomenología de la corporalidad, del dolor, de la enfermedad. Como ustedes ya saben, el día de hoy nos acompaña el profesor Felipe León de la Linköping University. Buenos días, Felipe, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Contento de estar acá. Bienvenido. Entonces, antes de darle la palabra a mi colega Agatha Bach para que presente el recorrido académico del profesor León, quiero contarles que este seminario es organizado por la Red de Investigación en Fenomenología Naturalizada, Hermenéutica y Teorías de la Enfermedad. Es una red que se creó por iniciativa del profesor Hobson Ramos Dorreyes de la Universidad de Santa María en Brasil, con un proyecto financiado por FRAPERT, una organización de ese país, y con miembros iniciales de Colombia y Argentina y Brasil, y posiblemente se ha ido ampliando a España y a otros lugares del mundo. Es una red, digamos, que pretende reunir a las personas que estamos trabajando en perspectiva de fenomenología y hermenéutica naturalizadas para pensar estos temas de dolor, enfermedad, sufrimiento y demás. Así que, bueno, es un gusto tenerlos en este espacio y no les quito más tiempo. Querida Agatha, podemos continuar con la presentación. Adelante. Hola, buenas tardes a todos desde acá. Buenos días allí. Es un placer seguir en las sesiones de seminario y más con nuestro invitado de hoy, Felipe León, con el que nos estamos cruzando en distintos escenarios de vez en cuando y con el que compartimos ciertos intereses que, bueno, pero son intereses que confluyen de alguna forma con los intereses de la red de investigación. Como breve mención, podemos decir que Felipe León es filósofo vinculado de alguna forma a la Universidad Nacional de Colombia, ostenta títulos de maestría tanto de la Universidad Nacional de Colombia como la Universidad de Copenhague. Su tesis doctoral la realiza en filosofía en esa última, en la Universidad de Copenhague, y ahora mismo está trabajando como investigador postdoctoral en la Universidad de Linköping, en Suecia. Sus principales áreas de investigación de alguna forma están presentes en el título de su intervención. Son la fenomenología clásica y contemporánea, cognición 4E, la intencionalidad colectiva. Su trabajo reciente ha versado sobre temas como la atención conjunta, emociones compartidas, identidades colectivas, desde una perspectiva fenomenológica, pero con fuerte carácter interdisciplinar. Su libro, de acción y reflexión, una investigación fenomenológica, fue publicada en el año 2017 por la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia. Y es un investigador con publicaciones en revistas punteras de fenomenología, Phenomenology and the Cognitive Sciences, Philosophical Psychology, pero también en Síntesis y Topoi. Así que contamos realmente con la presencia de una persona con fuerte
fuerte carrera de investigación en tema de fenomenología. Bueno, tu título de hoy es el síndrome, tu intervención de hoy es el síndrome post-COVID-19, perspectiva, una aproximación activa y fenomenológica. Bienvenido. Antes de darte la palabra, deja que comente que dispones de 50 generosos minutos, no te preocupes por ello, para explicar el tema y posteriormente, después de tu intervención, abriremos un turno de preguntas, sobre todo con los que estáis aquí presentes, y es cuando os daremos la palabra. Pediremos eh, que intervengáis bien por micrófono, bien por el chat, ¿vale? Muchas gracias, Felipe, y bienvenido. Muchas gracias, Ágata. Y ante todo quisiera agradecer a Ágata y a Andrés por la gentil invitación a participar en este seminario internacional. El título de mi intervención, como Ágata mencionó, es el síndrome post-COVID-19, una aproximación inactiva y fenomenológica. Voy a proceder a compartir mi pantalla. Vale. Ok, la reciente pandemia nos ha afectado a todos de una u otra manera. Muchos de nosotros hemos tenido la fortuna de regresar a nuestras actividades cotidianas sin mayores complicaciones de salud. Para otras personas la situación ha sido muy distinta. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente entre el 10 y el 20% de las personas infectadas con el virus SARS-CoV-2, el agente patógeno responsable del coronavirus, presentan diversos síntomas a mediano y largo plazo tras recuperarse de la infección inicial. El síndrome, lo que se ha denominado el síndrome post-COVID-19, es una condición heterogénea con una amplia gama de síntomas de diversa intensidad y duración. Entre los síntomas más notorios sobresalen la fatiga, la disnea o dificultad para respirar, problemas de memoria, concentración o sueño, tos persistente, dolor torácico, dificultad para hablar, dolor muscular, pérdida del gusto o del olfato, depresión o ansiedad y fiebre, de acuerdo con la OMS. Hay diversas maneras para denominar esta enfermedad. Algunos autores hablan del síndrome post-COVID-19 cuando estos síntomas se presentan por más de 12 semanas y distinguen el síndrome de lo que se ha denominado el COVID persistente o en inglés el long COVID, que aproximadamente ocurre cuando la sintomatología se presenta entre 4 y 12 semanas. Para los propósitos de mi presentación, yo voy a utilizar la noción de síndrome post-COVID-19 como una categoría amplia y flexible que incluye también lo que otros autores han denominado como COVID persistente o también COVID de larga duración. Los síntomas asociados con el síndrome pueden persistir desde la infección inicial con el virus, pueden aparecer después de la recuperación de la infección y pueden también cambiar o fluctuar a través del tiempo. De acuerdo con la OMS, es un requisito para el diagnóstico de síndrome post-COVID-19 que los síntomas no pueden explicarse mediante un diagnóstico alternativo. Y la OMS también reconoce que este síndrome es una condición incapacitante en la medida en que puede afectar la capacidad de una persona para realizar actividades diarias como el trabajo o las tareas domésticas. No es claro todavía cuáles son los factores de riesgo para tener el síndrome, aunque varios estudios indican que tiende a afectar más a las mujeres. Y tampoco es claro cuánto tiempo pueden durar los síntomas, en algunos casos semanas, meses o también años. Y no es claro cuáles son las estrategias más efectivas para tratar esta afección. Desde una perspectiva filosófica, el síndrome post-COVID-19 es un caso particularmente interesante porque es una enfermedad muy reciente, la sintomatología todavía es bastante enigmática y la categoría de COVID persistente ha sido creada por pacientes al compartir sus experiencias a través de las redes sociales. Entonces lo que ha ocurrido es que la validación
interpersonal de las experiencias de las personas afectadas comenzó a dar forma lentamente a los contornos de una enfermedad y solo más tarde ha sido reconocida esta enfermedad como una categoría diagnóstica por la comunidad científica. Entonces, lo que quisiera hacer en mi presentación es, en primer lugar, presentarles los lineamientos centrales del proyecto sobre el síndrome post-COVID-19 que se está desarrollando aquí en la Universidad de Linköping, en donde trabajo actualmente. Luego quisiera pasar a describir el desafío de cómo sobrepasar una aproximación biomédica al síndrome post-COVID-19. Y el tercer punto de mi presentación será delinear una aproximación enactiva al síndrome post-COVID-19. Y luego de esto pasaré a esbozar ciertas convergencias entre la aproximación enactiva y una aproximación fenomenológica cualitativa a dicho síndrome. El proyecto sobre el síndrome post-COVID-19, del cual hago parte aquí en la Universidad de Linköping, se titula Biomedicina, Conocimiento Clínico y Humanidades en Colaboración, una nueva epistemología para investigación y políticas radicalmente interdisciplinares sobre el síndrome post-COVID-19, y el proyecto es liderado por la profesora Kristin Zeiler. Es un proyecto financiado por el Consejo Sueco de Investigación, y es un proyecto que incluye 5 subproyectos. El primer subproyecto se enfoca en las diferentes perspectivas epistemológicas y metodológicas que impactan en la comprensión y producción de un objeto de estudio complejo y emergente como el síndrome post-COVID-19. El segundo subproyecto estudia los síntomas de fatiga asociados con este síndrome a través de una investigación interdisciplinar que involucra neurociencias, medicina de rehabilitación y fenomenología. El tercer subproyecto estudia el síndrome en tanto que categoría diagnóstica y se enfoca en cómo las distintas partes interesadas o los distintos stakeholders interpretan esta categoría. El cuarto subproyecto se enfoca en las políticas públicas relacionadas con el síndrome post-COVID-19 en el contexto sueco. Y por último, el quinto subproyecto, en colaboración con todos los anteriores y a través de una indagación basada en el arte, contribuye al proceso de investigación y difusión del proyecto general por medio de la visualización de preguntas y resultados. Este es un proyecto que se empezó solo hace un par de años, todavía está en desarrollo. Algunos de los subproyectos no han iniciado todavía. Y yo me voy a enfocar en el subproyecto número 2, que es en el que trabajo actualmente, sobre los síntomas de fatiga asociados al síndrome post-COVID-19. En el proyecto general participan la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad de Linköping, también la Facultad de Artes y Ciencias, así como el Departamento de Medicina de Rehabilitación y el Departamento de Radiología de la región Östergötland, aquí en Suecia. Y como se podrán imaginar, a partir de la presentación de los distintos subproyectos, la apuesta central de este proyecto es que el síndrome post-COVID-19 es un fenómeno complejo y multidimensional que requiere la colaboración de distintas disciplinas. Y para los propósitos de mi presentación, yo me voy a enfocar en el subproyecto número 2, que se enfoca en el fenómeno de la fatiga, que ha sido reconocido por varios investigadores como uno de los síntomas y las manifestaciones más importantes del síndrome post-COVID-19. En el contexto del subproyecto número 2, distintos investigadores tienen distintas tareas, pero básicamente hay algunos investigadores que hacen evaluaciones neuropsicológicas de pacientes diagnosticados con el síndrome. Otros investigadores hacen análisis de citoquinas, unas proteínas que han sido asociadas con el síndrome. Otros hacen análisis de resonancia magnética y otros hacen un análisis fenomenológico cualitativo basado en entrevistas con
los pacientes afectados por esta sintomatología. Entonces, una de las ambiciones centrales de este subproyecto es evaluar puntos de cruce e intersecciones entre estas distintas perspectivas. No es muy controversial decir que el síndrome post-COVID-19 es una enfermedad compleja que tiene múltiples factores y variantes. Sin embargo, cuando se trata de explicar el síndrome, hay un enfoque que se suele tomar por descontado, y este enfoque es básicamente una perspectiva biomédica sobre el síndrome. Desde esta perspectiva biomédica, los informes subjetivos sobre síntomas del síndrome son solo una indicación que es en principio prescindible de una alteración fisiológica subyacente. La fisiopatología del síndrome no es clara todavía, pero existe un consenso relativo de que el síndrome es una afección multiorgánica y multisistémica. De acuerdo con el enfoque biomédico, es al nivel biológico y fisiológico que se encuentra la raíz de la enfermedad, y es a ese nivel que se debe conceptualizar el nivel, lo más fundamental en lo que se refiere a esta enfermedad. El enfoque biomédico es reduccionista y mecanicista. Es reduccionista en el sentido de que reduce un fenómeno complejo como la enfermedad a sus componentes fisiológicos y biológicos, y se basa en una conceptualización del cuerpo humano en términos de mecanismos que cumplen sus funciones en mayor o menor medida. Desde esta perspectiva biomédica, los síntomas del síndrome post-COVID-19 clasificados como neurocognitivos, tales como la fatiga mental o cognitiva, las dificultades de concentración, etcétera, se remontan en última instancia a procesos neuronales. Es importante anotar aquí que el enfoque biomédico no niega en principio la relevancia de factores no biológicos o no neuronales, tales como los aspectos sociales y psicológicos. Sin embargo, este enfoque localiza los factores causalmente relevantes en el cerebro. Vale la pena interrogarse sobre este privilegio que se concede al cerebro como lugar de origen de la fatiga cognitiva, o de lo que se denomina la fatiga cognitiva. En el caso del síndrome post-COVID-19 hay varias expresiones lingüísticas que parecen consolidar este privilegio otorgado al cerebro. Por ejemplo, es muy común encontrar en las entrevistas con pacientes expresiones como fatiga cerebral, brain fatigue, o niebla cerebral, brain fog, y se han vuelto un lugar común este tipo de expresiones para describir la sintomatología de este síndrome. Son expresiones utilizadas tanto por pacientes como por investigadores y profesionales de la salud. Es también muy común encontrar este tipo de expresiones en la creciente literatura científica sobre el síndrome post-COVID-19. Desde una perspectiva más filosófica, vale la pena preguntarse si es justificado dicho privilegio otorgado al cerebro cuando se trata de entender los síntomas llamados neurocognitivos del síndrome post-COVID-19. Y me parece instructivo en este sentido comparar el caso de la fatiga asociada con el síndrome con investigaciones que se han realizado sobre el dolor crónico. Y la comparación entre fatiga y dolor es particularmente fructífera porque ambos son estados subjetivos vividos en primera persona, y en el caso del dolor crónico la etiología de esta condición no es clara, como tampoco lo es en el caso del síndrome post-COVID-19. En literatura reciente es posible encontrar una discusión crítica sobre los límites del neurocentrismo en la investigación sobre el dolor crónico. Autores como Stilwell y Harman y Connings han argumentado que el neurocentrismo tiende a relegar a un segundo plano o a ignorar los componentes no cerebrales del sistema nervioso y del cuerpo humano.
En segundo lugar, a pesar de el optimismo en encontrar correlatos neuronales del dolor crónico, no es claro cuáles son dichos correlatos neuronales y tampoco es claro si los hay. En tercer lugar, vale la pena preguntarse por qué el privilegio de los procesos cerebrales sobre los factores psicológicos o sociales al investigar el dolor crónico. Y por último, con respecto a las estrategias de intervención y tratamiento, no es claro que las estrategias más eficaces de intervención del dolor crónico deban o puedan centrarse en el cerebro. Entonces, en la literatura sobre el dolor crónico surge un desafío que consiste en cómo integrar los distintos factores biológicos, psicológicos y sociales, presuponiendo que uno acepte las limitaciones de la perspectiva neurocéntrica. Y este desafío que surge en el contexto de las investigaciones sobre el dolor crónico también se presenta en las investigaciones sobre la fatiga asociada al síndrome post-COVID-19. La idea de integrar los distintos factores, las distintas variables de la enfermedad, de las enfermedades, no es un desafío nuevo en la literatura de las humanidades médicas y de la filosofía de la medicina. Las discusiones sobre este desafío han tomado lugar sobre todo tomando como referencia un artículo de George Engel de 1977 titulado La necesidad de un nuevo modelo médico, un desafío para la biomedicina. Es un artículo muy corto, pero que ha dado lugar a una intensa discusión. Y básicamente en ese artículo, Engel argumenta que el modelo biomédico es reduccionista, es dualista y, cito, no deja espacio dentro de su marco para las dimensiones sociales, psicológicas y conductuales de la enfermedad. Engel también apunta que el modelo biomédico no es solo un modelo científico para explicar y tratar enfermedades de acuerdo con los estándares del método científico. El modelo biomédico en nuestras sociedades es también un modelo cultural que ha sido desarrollado en las sociedades occidentales para adaptarse y para responder a las crisis e incertidumbres que traen consigo las enfermedades. El modelo biomédico, de acuerdo con Engel, se ha convertido en un imperativo cultural y ha adquirido el estatus de dogma, en el sentido de que los fenómenos que no se acomodan a los estándares del modelo no entran dentro de la categoría de enfermedad. Y cuando Engel cuando publicó ese artículo, él tenía en mente sobre todo la discusión de ciertas enfermedades psiquiátricas que no encontraban un lugar dentro del modelo biomédico. Es importante aquí aclarar también que la importancia de la biomedicina no está en cuestión para Engel. El camino que Engel sugiere no consiste en cuestionar la relevancia de la biomedicina, sino más bien en oponerse a visiones reduccionistas de diverso tipo. Y aquí es importante también aclarar que así como hay un reduccionismo biológico, hay también un reduccionismo social que conceptualiza algunas enfermedades como construcciones sociales y rechaza por completo la dimensión biológica. Entonces, el desafío central que Engel plantea en este artículo es cómo enriquecer el modelo biomédico con las dimensiones psicológicas y sociales de la enfermedad. Y esta es la tarea central de lo que Engel denomina un modelo biopsicosocial. Como escribe en su artículo, el modelo biomédico existente no es suficiente para proveer una base para entender los determinantes de la enfermedad y llegar a tratamientos racionales y patrones del cuidado de la salud. El modelo médico también debe tomar en cuenta al paciente, el contexto social en el que vive y el complementario sistema diseñado por la sociedad para enfrentar los efectos disruptivos de la enfermedad. Esto es el papel del médico y el sistema de atención a la salud. El modelo biopsicosocial planteado por Engel ha sido discutido y aplicado a distintas
enfermedades y en la emergente literatura sobre el síndrome post-COVID-19 hay un interés creciente en la aplicación de este modelo a dicha enfermedad. Sin embargo, creo que hay obstáculos en este frente que se pueden y quizás se deben anticipar y evitar, y son obstáculos que tienen que ver con retos que se han planteado a la propuesta de Engel. Y uno de los retos que me parece fundamentales aquí es la idea que la propuesta de Engel de suplementar el modelo biomédico con las dimensiones psicológicas y sociales se basa en último término en una conceptualización jerarquizada del nivel biológico de la enfermedad como el más fundamental, sobre el cual se basan los niveles psicológicos y sociales. Y el problema con esta conceptualización es que alienta de alguna manera la idea reduccionista de que lo que ocurre en los niveles psicológicos y sociales puede explicarse exhaustivamente, quizás no inmediatamente, pero en el largo plazo, quizás es solo cuestión de tiempo, en términos de lo que ocurre en el nivel fisiológico y biológico. Entonces, hay cierta tensión entre el antirreduccionismo de Engel y su visión jerarquizada de los distintos niveles, biológico, psicológico y social, a pesar del énfasis que Engel pone en el flujo de información entre niveles. Entonces, a pesar de que Engel enfatiza que hay flujos complejos de información entre estos tres niveles, en últimas, la manera como está pensando la enfermedad recae sobre esta distinción jerarquizada de niveles y precisamente ese puede ser el problema principal. En un artículo reciente, Cormack y colegas han argumentado que a pesar de las promesas del modelo biopsicosocial de Engel, es recurrente encontrar aplicaciones erróneas de dicho modelo, y ellos argumentan en ese artículo que hay básicamente tres problemas en aplicaciones recientes del modelo de Engel. El primero es lo que llaman la biomedicalización, que consiste en que se reconoce formalmente la vertiente humanista en la propuesta de Engel, pero en último término su modelo es interpretado en términos de factores biológicos. En último término se busca la identificación de elementos fisiológicos objetivos o biomarkers. Un segundo problema con la aplicación del modelo de Engel es la fragmentación. Se reconoce formalmente la existencia de distintas dimensiones de la enfermedad, pero no se aclara la interrelación entre estas dimensiones. Y por último, Cormack y colegas mencionan el neurocentrismo o la neuromanía, que consiste en que se trivializan o se minimizan los factores no neuronales de la enfermedad, tales como el contexto social y cultural. En la siguiente sección de mi presentación quisiera esbozar cómo el enactivismo puede ofrecer una fundamentación teórica adecuada para cumplir la promesa del modelo biopsicosocial esbozado por Engel. Esta no es una idea nueva. La idea de que el enactivismo pueda cumplir este papel es una idea que ha sido defendida en años recientes por algunos autores, en especial por DeHaan, Connings, Stilwell y también por Sean Gallagher. Una idea fundamental del enactivismo es que la cognición es una actividad corporalizada y situada. Los seres vivos son agentes que hacen sentido de su entorno y se autorregulan en interacciones con dicho entorno. Y en último término, organismo y entorno pueden ser distinguidos, pero no separados. Hay muchas vertientes de enactivismo, pero un elemento común es el rechazo de lo que se ha denominado el modelo sándwich de la mente, que presupone la separación entre un sistema interno de procesamiento de información y los estímulos externos que dicho sistema se limita a registrar. Entonces, en este modelo de la mente o de la cognición, básicamente hay inputs que entran a un sistema interno. Esos inputs son procesados y los outputs son ciertos patrones de
comportamiento. Y la razón por la cual se llama el modelo sándwich de la mente es porque la cognición está en el medio del sándwich, digamos, entre los inputs y los outputs, la información que entra al sistema, que es procesada y que luego se manifiesta con distintos patrones de comportamiento. Y esa es una visión de la mente y de la cognición con respecto a la cual el enactivismo se demarca claramente. En la literatura reciente, en filosofía de la psiquiatría, el reto de cómo integrar los distintos factores biológicos, psicológicos y sociales ha sido denominado el desafío de la integración por Sanneke de Haan. Y el enactivismo permite progresar en este frente al abandonar la idea de una jerarquía vertical entre distintos niveles que, como anoté antes, alienta aspiraciones reduccionistas. Y una manera de abordar este punto es considerando lo que se ha denominado la tesis de la continuidad entre vida y mente, de acuerdo con la cual, en términos de Evan Thompson, la vida y la mente comparten un conjunto central de propiedades formales y organizacionales, y las propiedades formales y organizacionales de la mente son una versión enriquecida de aquellas fundamentales para la vida. Entonces, la sugerencia aquí es que plantear el problema de la integración de los distintos factores en términos de distintos niveles, biológico, psicológico, social, es inadecuado porque perdemos de vista la continuidad entre los mismos y también perdemos de vista cómo factores que son de orden supuestamente superior influencian factores de orden supuestamente inferior. Como de Haan escribe, desde una perspectiva enactiva, tanto los procesos fisiológicos como la creación de sentido, en el sentido de sense making, dependen unos de otros y de las interacciones con el mundo social. Nuestro mundo social, a su vez, está moldeado por nuestras interacciones con él. Esto significa que no podemos comprender adecuadamente ninguno de los tres factores, cuerpo, mente y mundo, de forma aislada unos de otros. Más bien son diferentes aspectos de un mismo sistema complejo y dinámico de la persona en su mundo. Y refiriéndose a la relación entre serotonina y los estados de ánimo, la serotonina son unos neurotransmisores asociados con la regulación y el control de estados de ánimo y emociones. Sanneke de Haan escribe, los niveles de serotonina y los estados de ánimo no son parte de dominios diferentes, uno fisiológico y otro experiencial. Ambos son parte de la misma persona en su mundo, diferentes aspectos de este mismo sistema en diferentes niveles de globalidad, operando en diferentes escalas de tiempo. El enactivismo también ofrece conceptos específicos para abordar la interrelación entre sujeto y mundo en el contexto de la enfermedad. Y un concepto que es central aquí es la noción de affordance o de oportunidad de acción. Una oportunidad de acción que un entorno ofrece a un organismo y que surge en la interacción entre el organismo y su entorno. Y lo que hace especial a esta noción de oportunidad de acción o affordance es que no es una propiedad de la gente o del entorno, sino que surge solo en el espacio intermedio entre los dos. Esto es relevante en el contexto de discusiones sobre la enfermedad, porque, por ejemplo, en la experiencia del dolor introduce una disrupción en el campo de posibilidades de acción de un sujeto, en el sentido de que el dolor genera una interrupción de la interacción fluida y corporalizada de un sujeto y su entorno, que pasa a percibirse de una manera distinta. El entorno pasa a percibirse como un entorno que no invita, que no sugiere oportunidades de acción que de otro modo sugeriría. Y otro elemento central de la propuesta enactiva es el papel de la afectividad, en contraste con aproximaciones a la fatiga
mental como un fenómeno puramente cognitivo relacionado con el pensamiento abstracto, la concentración. El enactivismo permite abordar la fatiga como un proceso afectivo. En términos generales, el enactivismo da un lugar central a procesos afectivos y emocionales, y la afectividad desde una perspectiva enactiva no es una propiedad accidental de la orientación hacia el mundo, sino que las formas más básicas de orientación hacia el mundo están permeadas por la afectividad. Hay varias nociones que son relevantes en este contexto, por ejemplo, la noción de encuadre afectivo o affective framing, acuñada por Mayese, de acuerdo con la cual, que se refiere a la forma en que nos involucramos con y evaluamos nuestro entorno en y a través de sentimientos corporales de cuidado. Otra noción importante es la noción de sensaciones existenciales, existential feelings, acuñada por Matthew Radcliffe, que son maneras preintencionales de estar orientado en un entorno y que condicionan los estados intencionales que un sujeto puede tener. Por ejemplo, la sensación de familiaridad o de falta de familiaridad en un cierto entorno que de alguna manera posibilita estar dirigido intencionalmente y también afectivamente y emocionalmente a ciertos objetos particulares. Y estos distintos aspectos de la afectividad pueden abarcarse en la propuesta enactiva, tal como lo ha notado recientemente Gallagher, quien escribe: en el sentido más amplio, afectividad incluye procesos emocionales, pero también estados corporales más generales y básicos como hambre, saciedad, fatiga, energía, dolor, ausencia de dolor, placer, incluidas las sensaciones existenciales y lo que Mayese llama encuadre afectivo, que da forma a nuestra capacidad para afrontar el mundo que nos rodea. Entonces, resumiendo algunos aspectos centrales de una aproximación enactiva al síndrome post-COVID-19, tenemos en primer lugar un rechazo del reduccionismo, en particular del neurocentrismo, en la explicación de síntomas neurocognitivos asociados con el síndrome. Desde la perspectiva enactiva, los patrones de activación cerebral son solo un factor dentro de una interacción más amplia entre un organismo y su entorno. Hay también un rechazo del dualismo mente-cuerpo que está implícito en la distinción entre síntomas físicos y síntomas mentales, que se suele tomar por descontada en algunas discusiones. Hay un énfasis en la interrelación entre individuo y entorno, así como en una aproximación holista y compleja a la enfermedad. Y hay un esfuerzo por pensar el fenómeno de la fatiga como un fenómeno afectivo y corporizado. Paso ahora a la parte final de mi presentación, en donde quisiera explorar convergencias entre esta aproximación enactiva que he delineado y una aproximación fenomenológica cualitativa. Bueno, mucho podría decirse sobre la relación entre el paradigma enactivo y la tradición fenomenológica. Es claro, por ejemplo, en el trabajo de autores como Varela o Evan Thompson, que una importante influencia de su trabajo es el trabajo de autores clásicos de la fenomenología, como Husserl, Merleau-Ponty y Heidegger. Y de manera más general, Thompson anota que en el enfoque enactivo, las investigaciones científicas cognitivas y fenomenológicas de la experiencia humana se llevan a cabo de manera complementaria y mutuamente informativa. Y lo que es particularmente relevante para mis propósitos es que los testimonios subjetivos sobre enfermedad, y en este caso sobre los síntomas del síndrome post-COVID-19, no son simplemente la indicación superficial de una alteración fisiológica subyacente, sino que son más bien, podría decirse, un prisma a través del cual se pueden analizar disrupciones de un sistema sujeto-entorno. Entonces, los testimonios en primera persona de los sujetos que tienen una determinada aflicción se convierten en piezas centrales para la comprensión de la misma. Y hay distintas maneras de
entender el papel de la fenomenología en este contexto. Para mis propósitos, me inclino en particular hacia discusiones sobre la fenomenología como método de investigación cualitativa. Entonces, como parte del subproyecto, del segundo subproyecto que antes describí, otros colegas míos han realizado entrevistas semiestructuradas, diseñadas explícitamente para identificar y tematizar síntomas relacionados con el síndrome post-COVID-19, en especial síntomas relacionados con el fenómeno de la fatiga. Entonces, lo que quisiera presentar para concluir mi presentación es ciertas citas de estos reportes de los pacientes acerca de cómo describen su sintomatología, cómo describen su manera de estar en el mundo y cómo describen esta sensación, esta experiencia de fatiga, que como veremos es bastante difícil de abordar y también de conceptualizar. Un punto en el que convergen muchos pacientes es que la fatiga asociada con el síndrome post-COVID-19 es una experiencia fuera de lo común. Un paciente escribe: ciertamente nunca antes había sentido algo así, pero siento como un peso, me siento pesado en la cabeza, tengo dolores de cabeza, malestar, no tengo fatiga como si quisiera dormir, no es así como me siento. Es también muy recurrente la distinción entre el tipo de fatiga que tienen estas personas y la fatiga que se experiencia de una manera positiva, por ejemplo, luego de hacer ejercicio o de caminar. Ese no es, la fatiga que reportan los pacientes no tiene esa valencia positiva. Otro paciente dice: así que la fatiga ahora es muy difícil definir esta extraña fatiga, agotamiento. Otro paciente dice: me canso mucho y es una especie de agotamiento, cansancio que es indescriptible porque es casi como vivir en un mundo de niebla, neblina, ensueño, y por la tarde siento que estoy a punto de colapsar de puro cansancio, absolutamente destrozado. Hay diversas metáforas y expresiones a través de las cuales los pacientes describen su experiencia de fatiga. Por ejemplo, la sensación de ser como una batería descargada, la sensación de tener jarabe o gelatina en la cabeza o un líquido viscoso en la cabeza o en el cuerpo, la necesidad de tomar prestada energía del día siguiente para realizar una tarea el día de hoy. Entonces, lo que describen es cómo perciben el nivel de energía que tienen como un recurso que tienen que administrar con mucha precaución. Y también hay interesantes comparaciones entre la experiencia de fatiga y otras experiencias, por ejemplo, la experiencia de tener una resaca por alcohol. Entonces, así es como describen este tipo de fatiga. Al mismo tiempo, es importante enfatizar que la fatiga describida por estos pacientes no se experiencia como un fenómeno puramente sensorial. Es, en primer lugar, algo que se manifiesta en la medida en que afecta la orientación del sujeto hacia el mundo. Esta fatiga introduce un rango considerable de restricciones en el campo de oportunidades de acción que los pacientes tienen. Un paciente dice en una entrevista: me pierdo un poco, es como si el mundo entero temblara o alguien me arrancara los pies, incluso si estoy sentado, es como una sacudida, así podría describirse. De alguna manera oscilo y luego pierdo la noción del entorno que me rodea. He tenido estos ataques de mareos cuando regresaba del trabajo a casa. Otra descripción recurrente de los pacientes para capturar esta sensación de fatiga es la sensación de estar dentro de una burbuja, que es sí, reconfirmada, es algo que aparece recurrentemente en estas entrevistas. Entonces, la sensación de estar en una burbuja implica que lo que está afuera de la burbuja pasa a ser algo secundario.
El papel de la corporalidad también emerge claramente en las descripciones de los pacientes. Un paciente dice que siente que el cuerpo no le obedece. El paciente dice, siento que no quiero mover mis músculos de ninguna manera, como una especie de gelatina en todo mi cuerpo. Siento que lo único que realmente quiero hacer es acostarme. Siento que si me pongo de pie me marearía mucho y me desmayaría. Y eso es realmente lo que siento, porque también me he desmayado 3 veces durante este periodo. Se siente como un esfuerzo, un estrés para que mi cuerpo permanezca de pie. Y otro paciente describe cómo tiene la sensación en el contexto de estar en esta burbuja separado o separada del mundo. El paciente dice que se siente un poco fuera de su cuerpo, como si realmente no fuera uno con su cuerpo. La dimensión afectiva también emerge en las descripciones de los pacientes. La fatiga se describe en conexión con estados afectivos difusos como pánico, ansiedad, desesperanza e incertidumbre. Un paciente dice, siento pánico, como tengo que salir de aquí ahora, no puedo quedarme aquí, necesito irme ahora. Es como si no pudiera afrontarlo, no tengo la energía para lidiar con la situación y está avanzando muy rápido. Y en muchos casos esta descripción de la sensación de pánico está relacionada con la experiencia de sobreestimulación sensorial. Muchos pacientes tienen estas experiencias de que de sobreestimulación sensorial por sonidos o también por visión. Entonces siente que tienen tantos estímulos que de alguna manera no pueden realmente controlar el nivel de estimulación y de ahí surge esta sensación de pánico y de tener que hacer algo al respecto, de tener que irse del lugar en el que se encuentran porque no pueden lidiar con la situación. Y esto es algo también reconfirmado en otras descripciones. El mismo paciente dice, creo que es muy difícil lidiar con esto, tremendamente estresante porque no es que no crea en mí, sino que es algo raro y probablemente se deba mucho a que no me creían en el centro de salud. Esta es una enfermedad completamente nueva de la que nadie sabe nada y aparecen nuevos síntomas extraños que ya casi estamos empezando a normalizar. Ciertas cosas que tal vez no sean realmente normales, pero para mí ahora son normales. Entonces, además de todas estas distorsiones sensoriales y afectivas, tenemos también que tomar en cuenta el factor de la enorme incertidumbre acerca de la enfermedad misma, la categoría diagnóstica y las posibilidades de tratamiento acerca de una enfermedad que es todavía bastante enigmática y desconocida. No sorprende que estas descripciones sobre la fatiga también se relacionan con eh, eh, asuntos relacionados con la autoconcepción, con la manera como los pacientes se perciben a sí mismos, a su identidad. Eh, Tener esta sintomatología tiene implicaciones bastante hondas para cómo muchos de estos pacientes se conceptualizan a sí mismos, cómo se sienten a sí mismos. Un paciente dice, quiero decir identidad, mi identidad, este no soy yo. Y creo que quizás mucha gente tiene que trabajar muy duro con esta aceptación, que ya no te puedes comparar a cómo eras antes, sino que así es simplemente como es aquí y ahora. También puedo mencionar que me tomó mucho tiempo incluso querer moverme, porque no soy yo. La aceptación es en realidad lo que más trabajo me ha costado. Y también, aunque no he elaborado en esta dimensión en particular, pero tenemos la dimensión social de todo esto, la dimensión social de la fatiga, por ejemplo, que se manifiesta en las dificultades comunicándose con el personal de salud, las dificultades eh, teniendo reconocimiento de la sintomatología, las dificultades en que las otras personas básicamente les crean y los tomen seriamente por estas difíciles y enigmáticas experiencias que están pasando.
Este paciente dice, la fatiga cognitiva ha estado ahí todo el tiempo, pero no me han escuchado con respecto a lo que está pasando, la fatiga, el cansancio, estoy realmente agotado, pero así es. No fue hasta mayo de 2022, un año y medio después de enfermarme, que recibí el nombre del paciente. Vemos que estás afectado cognitivamente, que recibí esa confirmación. Así que ciertamente sentí esta fatiga antes de que fuera reconocida. No he sido escuchado. Y esta es una queja frecuente en estas descripciones, en estos reportes, la queja de no haber sido escuchado a tiempo. Paso por último a mis conclusiones. Lo que quise hacer en la última sección de mi presentación es mostrar cómo los reportes en primera persona de la fatiga asociada al síndrome post-COVID-19 pueden suplementar y enriquecer la aproximación en activa antes delineada. El enfoque biomédico sugiere que los testimonios en primera persona de fatiga asociada con el síndrome post-COVID-19 son solo indicios de una causa biológica subyacente, pero como espero haber eh, mostrado desde una perspectiva en activa y fenomenológica, dichos testimonios en primera persona son mucho más que eso. Son descripciones de una manera particular de ser en el mundo, que está modulada por factores biológicos, pero que es al mismo tiempo irreductible a estos. Y el enfoque en activo fenomenológico que he presentado aquí puede actuar como un correctivo al reduccionismo biológico, que en algunos contextos se ha convertido en un lugar común al conceptualizar la enfermedad. Muchas gracias por su atención. Bueno, Felipe, muchísimas gracias por tu intervención, por la presentación del proyecto en que estás. Te agradecemos también la claridad y el habernos presentado las bases teóricas de toda ah, de tus análisis. Creo que ha sido no solo interesante, sino muy didáctico también a un cierto nivel. Al menos yo me quedo con esa agradable sensación. Y quisiera invitar ahora a todos los participantes a que intervengan. Levanten la mano, por favor, si quieren intervenir de forma oral. Y les habilitamos el micrófono. Leonor va a ser la primera. Andrés segundo, yo me apuntaré en algún momento con algún comentario, ¿vale? También, pero bueno, adelante. ¿Podemos habilitarte el micrófono? A ver, solicitar para reactivar audio. Vamos a ver. Andrés, ¿podrías habilitar el... Hola, Ya está. perdón, pero yo no he levantado la mano. Me pareció muy Ah, interesante la presentación, pero no he levantado la mano, entonces le doy el pase a Andrés. perdón. Gracias. Te toca, tienes que quitar eso. Eh, estás muteado. Perdón. Gracias, Leonor. Un saludo desde Colombia. Y bueno, muchas gracias, Felipe. Me ha parecido muy interesante y agradecí también mucho el resumen de la crítica al modelo biomédico por parte de Engel y al modelo biopsicosocial de Engel. Lo agradezco sinceramente muchísimo porque es un tema que particularmente me interesa. Em, bueno, yo tenía como dos preguntas, me disculpo un poco por la falta de articulación de mis preguntas. La primera es más un comentario, a ver si lo logro, si me sale. Y es que, claro, me ha parecido pues muy interesante el uso del lenguaje por parte de los pacientes, el uso de metáforas. Y quería pedirte si nos puedes decir un poquito más sobre el rol del lenguaje como tal, como medio de trabajo para identificar la experiencia subjetiva, porque pensaba que de alguna manera el lenguaje es la forma como la persona comunica
y la metáfora es la forma como la persona comunica lo que está sintiendo, pero al mismo tiempo el lenguaje es social por naturaleza, involucra categorías sociales y en ese sentido también involucra una especie de validación o de reconocimiento social de lo que se siente de manera subjetiva. Entonces, quería preguntarte un poquito más si nos puedes contar algo más sobre el uso como metodológico del lenguaje, el estudio como de las metáforas, si hay algún desarrollo por ahí. Esa es como mi primera pregunta. Y mi segunda pregunta tiene que ver con el tema de los sentimientos existenciales de Radcliffe. Em, de alguna manera parecen sugerir algunas de las metáforas que citaste en pacientes que, que habría una afectación acá en un nivel muy generalizado cuando se habla de burbuja, cuando se habla de niebla. Uno tendería a pensar en eso. No sé si yo soy un conocedor total de las discusiones que hicieron después de las publicaciones de Radcliffe sobre existential feelings, sobre sentimientos existenciales, pero tengo la impresión de que no siempre es conveniente hacer una distinción tan tajante entre emociones de carácter intencional y sentimientos totalizantes, y que habría una gran interacción entre emociones más particulares que disparan unos sentimientos de totalidad y sentimientos de totalidad que por supuesto cambian la forma como percibimos individualmente todos los objetos intencionales. Bueno, esos son mis dos comentarios, preguntas. Muchísimas gracias, me interesó muchísimo tu presentación. Vale, muchísimas gracias, Andrés. Sobre el uso del lenguaje, es un tema inmenso y muy interesante. Primero que todo, como dificultades técnicas en cuanto a esta investigación. Estas entrevistas se realizaron en sueco y luego han sido traducidas al inglés. Y luego, para los propósitos de mi presentación hoy, traté de proveer traducciones al español de estos reportes de los pacientes. Y sin ninguna duda, como tú anotas, el lenguaje tiene tanto la dimensión social de significados compartidos y metáforas compartidas en un cierto contexto cultural, lingüístico, y también la dimensión individual de cómo cada persona imprime su manera particular de apropiarse del lenguaje y de hacer uso de este como medio para expresar sus experiencias subjetivas. Debo decir que no hace parte del proyecto como tal o del subproyecto número 2 en el que yo trabajo. Estas reflexiones que me parecen supremamente pertinentes sobre el rol del lenguaje en todo esto, pero es definitivamente un camino que me interesaría explorar más. No sé en el contexto de todo el proyecto qué tanto haya espacio para hacer esto, pero hay también como diversas, con respecto a la cuestión de las metáforas, las expresiones que usan los pacientes. Por ejemplo, muchos de los pacientes que han participado en estas entrevistas tienen formación médica o son enfermeros, enfermeras. Es evidente al leer esas entrevistas que muchos de estos pacientes han sido digamos, han sido formados para pensar de ciertas maneras, para comunicarse de ciertas maneras al describir sus síntomas. Por ejemplo, con respecto a esta expresión de la fatiga cerebral o de la niebla cerebral, yo relacionaría eso con el hecho de que esta visión biomédica es tomada por descontado, en particular dentro de profesionales del área de la salud. No por todos, obviamente, pero creo que es algo así como un default que se toma por descontado y que entonces muchos pacientes también usan para describir cómo se sienten y cómo se conceptualizan a sí mismos y a sus síntomas. Esta es como otra arista del asunto, ¿no? Como todo el background cultural y lingüístico y profesional con base en el cual una cierta persona puede describir sus experiencias de cierta manera y no de otra. Mm.
¿Te puedo hacer un comentario antes Claro, de que claro, sí. pases al otro tema? Es que sí, justo lo que estás señalando me parece muy interesante, ¿no? Que los pacientes usen brain fog para, o algo, o el término equivalente en sueco, para hablar de lo que sienten, muestra que tienen un deseo de ser reconocidos por el otro y de dotar a su síntoma de una base Ujú. eh, fisiológica para ser reconocidos, para que se les crea y no se produzca el tema también de la cierta injusticia epistémica que se puede dar allí. Pero quería mencionar o rescatar todavía más o insistir en la importancia del lenguaje, porque pensándolo bien, el lenguaje es lo más inactivo de todo. Va del sujeto al mundo social, de los otros que lo reconocen al sujeto que se expresa y que obtiene reconocimiento y validación por parte de los otros. Entonces el lenguaje mismo puede ser pensado en un sentido en activo y creo que es una dimensión muy interesante que quizás no sé si ha sido explorada suficientemente, pero es interesantísima. Sí, estoy totalmente de acuerdo y creo que, o sea, en últimas, en el contexto mismo de la entrevista, ¿no? O sea, si uno piensa en la entrevista como un encuentro interpersonal, o sea, la entrevista se mueve dentro del lenguaje, es la condición de posibilidad del lenguaje y el lenguaje también en tanto que incluye significados comunes, ¿no? Que crean como una especie de common ground entre el entrevistado, la entrevistada y quien entrevista. Entonces, yo creo que ese énfasis en el lenguaje es consistente con la perspectiva en activa, definitivamente, y también con la idea de la interrelación entre sujeto y entorno, y en este caso también como la interrelación entre sujetos que comparten cierto entorno, que comparten el contexto de la entrevista. Creo que el lenguaje entra a jugar un papel fundamental ahí, sin ninguna duda, sí. Iba a hacer otra anotación sobre el asunto del lenguaje. Vale, no, sobre el asunto el brain fog o brain fatigue, el cansancio neuronal. Me parece que en algunos pacientes cuando emplean este tipo de metáforas también está la idea de calmar un poco la ansiedad acerca de la enfermedad que no comprenden y que no entienden. Entonces es algo, es un aspecto interesante que de alguna manera localizar el origen, la causa de la enfermedad en el cerebro, de alguna manera parecería contribuir a calmar ansiedades sobre qué es lo que está pasando, qué es lo que estoy experimentando. Es de alguna manera Mm. como ponerlo en un ámbito del cual no sabemos mucho, del cual el paciente no sabe mucho, pero allá está la causa y eso es lo que explica que yo tenga esta sintomatología. Creo que también está esa dimensión de evitar el pánico y evitar la ansiedad, de alguna manera adoptando esta manera, esta visión biomédica de la enfermedad, que como anoté también en mi presentación, es un modelo cultural de pensar la enfermedad, es un imperativo cultural, entonces también depende de la manera como los sujetos se han desarrollado en cierto contexto cultural y social que, que pensar en esto en términos del cerebro y en localizar el origen de la enfermedad en términos del cerebro puede de alguna manera calmar las ansiedades que experimentan acerca de estos síntomas desconocidos y enigmáticos. Sí, eso es como otra dimensión, creo, de todo esto. Felipe, perdón, perdón que insista, y en lo de los sentimientos existenciales, ¿qué piensas? Vale, sí, esa era la segunda pregunta, sentimientos existenciales. Pues yo Eh, acá que tengo privilegios de preguntar más de la cuenta, qué vergüenza. no, no, no. Creo que está en muchas descripciones, está esta idea de que hay una orientación básica hacia el mundo que está comprometida. Es como un asunto, una orientación holista, en el sentido de que los pacientes reportan
estas sensaciones que son también muy difusas, ¿no? Como tú mencionabas, la idea de la burbuja o de la niebla, creo que apuntan definitivamente en el sentido de los sentimientos existenciales. Y bueno, y decías que de pronto cabe entender la relación entre sentimientos existenciales y emociones intencionales de una manera más dinámica, creo que será tu sugerencia, sí. En Eh, activo, decirlo en actividad. así. No sé, Ya que estamos. sí. No sé si la versión original, la propuesta original de los sentimientos existenciales estaría opuesta a dicha sugerencia, no lo creo, pero debo decir que no he seguido en detalle la discusión reciente sobre sentimientos existenciales. Sé que sí, ese es un tema en desarrollo, sí, pero Muchas gracias. vale, gracias a ti. Bueno, yo tenía un comentario. ah, no sé si puedo aprovecharme de privilegios de administradora también y hacerlo antes de darle la palabra a Jackie, si me dejas. Es que además quería incidir en lo que dice Andrés, porque em, a mí me parece muy interesante, ¿sabes? Un cruce inesperado otra vez que trabajas el tema del brain fog. Ah, es el tipo de enfermedades que a mí me interesan. Se caracterizan por brain fog, en un cierto sentido. Son enfermedades metabólicas en un amplio espectro. Y la diferencia principal que veo ah, en ambos casos es que en el caso de problemas metabólicos existe una causa bien específica, justo en la línea de lo que mencionaba Andrés, o sea, es un metabólito que al final pues causa toxicidad cerebral con las consecuencias de lo que sea, ¿no? O sea, sí hay como un mecanismo descrito y sabemos. Y entonces sí quisiera plantearte si, porque hablando del tema en términos activistas, partíamos de categorías como muy eh, ínfimas, si quieres, el aspecto corporal, por ejemplo, etcétera, pero eso luego engrosaba hasta conformar la identidad personal de alguna forma de ese enfermo. Es decir, los niveles, digamos, de sense-making allí van engrosando, por así decirlo, ¿no? Nunca son aspectos discretos, sino más bien abarcan totalidad de persona. Y sí quisiera preguntarte si os habéis planteado o si es algo así, se llevó a cabo algo así de comparar si existen diferencias entre brain fog, que por cierto, en español convive la niebla mental con la niebla cerebral de forma, o sea, con prevalencia de traducción cerebral, pero hay mucha gente que está optando por la traducción mental. No es tan, digamos, exclusivo el uso de lo cerebral Okay. en, en español. Pero si os habéis planteado marcar la diferencia entre justamente situaciones cuando la causa es conocida y cuando la causa es desconocida o no descrita, digamos, al 100%, cuando hay menos certeza de lo que está pasando. Me pareció muy sugerente lo que le respondiste a Andrés, qué buena. Qué buen planteamiento, ¿no? Que nombrar las cosas por su nombre físico, digamos, o fisiológico te da. Pero siento que podría en la afectividad misma y en relación con los demás, podría haber un cierto cambio de significado de lo que es brain fog en la medida en que se sabe más sobre las circunstancias. Eso quería comentar, realmente. Perdón. Sí, gracias, Agatha. Me parecería un punto muy interesante explorar la comparación entre brain fog en el contexto del síndrome post-COVID y de otras condiciones, situaciones, pero no es algo que se haya contemplado Ujú, en el marco de este proyecto en específico. ujú, Eh, sí, de todas formas creo que incluso en el caso de que se conozcan, digamos, las causas metabólicas de cierta enfermedad que ocasionan eh, niebla cerebral, por ejemplo,
Está la cuestión de qué es exactamente este fenómeno que se denomina niebla cerebral, o sea, si es algo, por ejemplo, algunos pacientes en el caso del post-COVID hablan del cerebro como si el cerebro de alguna manera fuera el agente, el sujeto de dicha niebla, Mm, o hablan del cerebro como un agente que en cierto punto ya no puede lidiar más con más estímulos. Eh, me parece que hay algo problemático en atribuir al cerebro estas no, claro, claro. capacidades y es en últimas, bueno, creo que eso podría reconducirse al asunto de la falacia meriológica, creo que ha sido llamada por Ujú, algunos autores, ¿no? Pues, que consiste en anotar que este tipo de experiencias, en última, son experiencias que las tiene y que las reporta una persona en el contexto de la entrevista. Es claro, obviamente, es una persona quien reporta estas experiencias de fatiga o de sobreestimulación y, y no es claro cómo se puede hacer la transición desde el nivel de la persona que está reportando estas experiencias al nivel del cerebro, que de ujú, alguna manera y casi que mágicamente adquiere estas capacidades y cualidades de ser el agente o el sujeto de estas experiencias. Eh, entonces, sí, es un asunto que me parece importante aclarar más, como cómo entender y quizás cómo deconstruir esta categoría, estas descripciones del brain fog, de la fatiga cerebral, en la medida en que parecen basarse en ciertas preconcepciones teóricas que pueden cuestionarse, diría yo. También en cuanto a la distinción entre los síntomas cognitivos y los síntomas corporales, por ejemplo, que es una distinción ujú. muy establecida en la investigación sobre el post-COVID y que creo que descansa en cierto dualismo implícito entre mente y cuerpo que también me parece importante cuestionar, al menos desde Ujú. una perspectiva activa y fenomenológica. Sí, Em, sí, sí. Lo que no quería decir es que la causalidad, digamos, que exista un diagnóstico determinado, digamos, resuelve el problema, ¿no? ujú, Quiero decir, no sugiero vuelta digamos, a la, em, a la explicación fisiológica, sino me interesaba en qué medida la incertidumbre o desconocimiento o sea, es un fenómeno cognitivo, pero es un fenómeno identitario, ujú, es afectivo. Esa incertidumbre es algo que te significa como persona. Me interesaba en qué medida la incertidumbre sobre el origen fisiológico, la parte fisiológica, para no hablar de origen, sino el aspecto fisiológico, si quieres, condiciona. O determina o influye, digamos, en la percepción o en la formación de una persona padeciente COVID, por así decirlo, el síndrome COVID, ¿sabes? Que si hay ujú. rasgos o si has encontrado en las entrevistas mm, esa dimensión de incertidumbre respecto al carácter, digamos, de la propia dolencia, más bien, si quieres. Sí, definitivamente es algo muy presente, la Ujú, sensación de incertidumbre sobre muchas cosas, sobre la enfermedad misma, sobre las perspectivas para el futuro, ujú, sobre el contexto social también, el contexto laboral, familiar. Sí, ok. es generalizado, sí. Vale. Ah, tengo que seguir afinando, creo, ese comentario, pero bueno, ya te lo transmitiré. Creo que Jackie quería intervenir en el siguiente lugar. Sí, ¿Estás con nosotros? Súper. sí, ¿me escucha? Ujú, Eh, Sería bueno, genial. primero para Yo escucho a agradecer Jack. por la conferencia y quería una pregunta o más bien si podía exponer un poquito más
este efecto del síndrome post-COVID y la conformación del mundo, ¿no? La percepción del mundo y el estar en el mundo y también el transformar el mundo, ¿no? Y también si han investigado algo sobre medio ambiente, ¿no? Por ejemplo, las condiciones del agua, eh, cuál es la situación en el lugar, ¿no? Las cuestiones climáticas, si es que tiene alguna información sobre ello, ¿no? Muchas gracias. Vale, gracias por la pregunta. Sobre la cuestión de estar en el mundo, bueno, creo que uno de los puntos que busqué enfatizar en mi presentación es que esta sensación de fatiga y también los otros rasgos de la sintomatología reportada por estos pacientes no son simplemente, digamos, fenómenos superficiales, sensaciones eh, que no tienen implicaciones en cuanto a cómo estos pacientes están ubicados en cierto entorno, sino que estos síntomas y la fatiga de alguna manera se refieren a una manera, eh, a una manera específica de estar orientado en el mundo, en este sentido, eh, en un mundo que carece las oportunidades de acción que típicamente dicho mundo ofrecería. Ese era como el punto central por lo que se refiere a la conexión con el estar en el mundo. Sobre el medio ambiente y las cuestiones climáticas, no entendí muy bien cuál era la conexión con la pregunta inicial. No sé si de pronto quizás puedas Mm, elaborar la pregunta. Sí, si han encontrado alguna relación entre este malestar, este cansancio y las condiciones ambientales. Em, condiciones ambientales en sentido muy amplio o restringido eh, A las que se encuentran los pacientes, ¿no? Por ejemplo, entiendo que no soy especialista, eh, pero entiendo que para la psique, un medio ambiente, digamos, sano, colabora, ¿no? En un entorno favorable, un restablecimiento de las relaciones, ujú, ¿no? Entonces, en cambio, en un medio en el que hay carencia de agua o hay el temor de que el agua llegue contaminada o simplemente que los periodos o que haya muchos cambios, trastornos, ¿no? Desconocidos o la incertidumbre también, ¿no? O ciertos sí. efectos también influyen, ¿no? Quería Sí, saber si han abordado eso. en- definitivamente, la cuestión del entorno, del ambiente social, por ejemplo, es algo que emerge claramente en estas entrevistas. Por ejemplo, en el caso de los pacientes que se quejan de no haber sido oídos, de no haber tenido el reconocimiento necesario de sus dolencias, de su condición, es claro que de haber tenido dicho reconocimiento desde tiempo atrás, estas personas se habrían sentido de una manera muy distinta. En ese sentido, el ambiente social modula la sintomatología, definitivamente. También hay pacientes que describen sus relaciones de familia, sus relaciones de trabajo, eh, pacientes que describen la angustia, por ejemplo, de perder su trabajo a raíz de los síntomas que presentan. Todos estos factores entran a jugar un papel dentro de la manera de ser en el mundo particular que estos pacientes tienen, sí, sin duda. Con respecto a factores más relacionados con el medio ambiente natural y el agua, la conexión creo que es menos evidente, quizás no entiendo muy bien el punto aquí, pero pues
bueno, en el contexto de este estudio, pues la mayoría, todos los entrevistados acá eh, viven en la región, acá en Östergötland, en Suecia. eh, digamos que por las condiciones de salubridad y de acceso a recursos básicos, digamos que se puede dar por descontado que ellos tienen, digamos, un medio ambiente natural con acceso a agua potable, etcétera, que es de buena calidad y todo eso. Entonces, en ese sentido, no creo que haya como una conexión muy clara eh, con, con, con la sintomatología que presentan y estos otros factores, digamos, como acceso al agua. Mm. Mm, Gracias. ¿Tenemos alguna otra intervención? Muchas gracias. Gracias Gracias, por la Jackie. respuesta. Gracias. Sí, bueno, acá yo estoy hablando desde el Perú y acá tenemos problemas ambientales muy serios. Entonces, supongo que tal vez un estudio parecido al que ustedes hacen allá en Suecia, acá tenga otros factores más a considerar, ¿sí? Sí, sin Es ninguna por eso, duda. muchas gracias. Sí, claro que sí. Ujú. Ujú. Gracias, perdón por interrumpir. No sé si tenemos alguna otra mano levantada. Bueno, Andrés, la tuya, pero eh, sí, si hay otra persona que no sea Andrés, pues la pediremos en primer lugar y si no, pues nada. Ah, ¿Ve? ¿Ve? Bueno, muchísimas gracias. Es que me pareció muy interesante la intervención de Jackie, me hizo pensar en otras cosas. Em, bueno, casi que no sé si Jackie nos pueda contar si ella trabaja en el área médica y si conoce de un estudio que involucre factores ambientales en el Perú sobre COVID. Sería interesante, Jackie. O sea, que aprovechando. Y tengo una pregunta que ya haré si ella no dice nada. Bueno, eh, es que estaba pensando que, claro, digamos que el efecto del medio social o digamos el enfoque en activo al involucrar también sin duda el contexto social como un contexto que juega un rol determinado en la experiencia de la enfermedad, pues remite mm, también a la pandemia misma como un acontecimiento. Y el comentario de Jackie en el fondo me hizo pensar en la cronología de la pandemia y en la cronología propia de la enfermedad. Y uno podría, o sea, me pregunto si uno podría situar, digamos, la cronología de la enfermedad o de la vivencia de la enfermedad del paciente en conexión con la cronología más general de la pandemia, y si se ha abordado este enfoque un poco cronológico ampliado de, del acontecimiento global de pandemia, porque uno podría pensar, digamos, que el encierro físico, digamos, vivido en determinado momento, pues causó unos efectos de desconexión social real, efectiva, pero que a la vez crean unos sentimientos existenciales de desasosiego y demás. Y probablemente la vuelta a la interacción, al trabajo, podría haber tenido aquí, pues jugando a las hipótesis, algo que ver. Entonces pensaba que podría situarse como la cronología del padecimiento propio del paciente, el momento en el que fue diagnosticado con este COVID persistente, en una cronología un poco más amplia de la pandemia. ¿Tú qué opinarías de un enfoque así como cronológico de ese tipo? Mm, Me parece que una dificultad que surgiría es que la cronología de cada paciente suele ser bastante única en términos de la aparición de síntomas y de cómo estos síntomas pueden a veces aparecer y desaparecer y luego también fluctuar en intensidad. Entonces, esto es para decir que me parece que la cronología individual es bastante enrevesada, bastante, eh,
difícil de predecir. En ese sentido, el paralelo con la cronología, digamos, más macro de la pandemia sería un poco difícil. Si entendí bien tu sugerencia, no sé. Sí, vale. Sí, no, la entendiste bien. Es que, claro, en activismo remite a una dinámica y la dinámica remite siempre a un ejercicio temporal y la propia enfermedad tiene siempre una evolución. Entonces, introducir, digamos, explícitamente la visión diacrónica es interesante y se me ocurrió pensar con la pregunta de Jackie si habría alguna conexión entre esas cronologías Sí. generales. Sí. Mm. No podemos descartar que investigaciones ulteriores sobre este síndrome descubran ciertos patrones temporales, digamos, que por el momento son desconocidos. Como he notado al inicio, todavía es muy enigmática esta enfermedad, eh, pero sí, al menos la Organización Mundial de la Salud apunta que no hay realmente un patrón definido eh, en cuanto a la aparición y la duración de los síntomas, eh, sí, también la intensidad de los mismos, la fluctuación. eh, sí. Ujú. Muchísimas gracias, Felipe. Am, sí. Andrés, solamente para comentarle que no estoy en el área de la salud. Estoy interesada en temas de filosofía y me pasaron la voz de estas conferencias y me interesaron mucho. Y lo que ocurre es que acá en el Perú tuvimos el mayor índice de fallecimientos por COVID, ¿no? Entonces hemos tenido una tasa de COVID muy alta y estoy casi segura que tenemos todos síndromes post-COVID que de repente no los estamos abordando, ¿no? Y era por eso que Ujú. mi pregunta. Muchas gracias. Y en cuanto tenga algún tema o algo, algún dato, voy a hacérselo llegar, ¿sí? Eh, Me encantaría compartir información con ustedes, sí. Gracias. Muchas gracias a ti, querida Jackie, por participar en estos espacios. Qué bueno. Eh, Incidiendo, bueno, pues parece que también tengo derechos. Eh, Quisiera preguntarte si en proceso diagnóstico del síndrome post-COVID, em, ¿cuáles son criterios, digamos, con los que se distingue este síndrome de algún otro padecimiento que pudiera haber? Y si hay comorbilidades como más relevantes, digamos, si se diagnostica algo más aparte, no sé, puede ser trastorno depresivo, algo así. Si hay algunas otras enfermedades que van muy conjuntas en relación con síndrome post-COVID. Sí, bueno, debo decir que no soy experto en la materia del Sí, diagnóstico. perdón, te estoy... No, pero hasta donde entiendo, esto depende de un análisis muy individual de cada paciente, Ujú. de la historia clínica de cada paciente, y de la posibilidad o no de descartar que ciertos síntomas pueden atribuirse a otro tipo de enfermedad, por ejemplo, estrés postraumático, en conexión con el encierro que mencionado por Andrés durante la pandemia. También muchas personas desarrollaron estrés postraumático. Ok, eh, digamos, si eso generó situaciones de depresión, ansiedad, eh, que puedan explicar algunos de estos síntomas, en lugar de atribuirlos al síndrome post-COVID. Creo que eso sería un factor a considerar. Pero mi impresión es que todavía hay mucha incertidumbre sobre estas categorías clínicas y diagnósticas, y que no es realmente claro cómo trazar los límites entre enfermedades en ciertos casos. sí, Em, sí.
Pero en todo caso es interesante que la Organización Mundial de la Salud ya se refiera a este síndrome o esta Ujú, condición como tal, ¿no? O sea que de alguna manera los síntomas parecen haberse agrupado o parecen aparecer de cierta manera coordinada, digamos, que justificaría hablar de un diagnóstico delimitado como tal síndrome, ¿no? Pero ujú. creo que esto sí depende también de cuestiones médicas en las que no soy muy experto. No soy No, experto no, para no. nada, mejor dicho. Eh, te lo preguntaba porque quería saber justamente esa cosa que mencionaste, que no lo sabía, me parece interesante. Bueno, que es a nivel sintomático, se diagnostica a nivel sintomático, sí lo sabía, pero que hay como un clúster de cosas que pueden ser relacionadas con COVID, pero que se distinguen, pues estrés postraumático, etcétera. Y te lo pregunto porque me parece, y eso es una cosa bien curiosa, que a pesar de brain fog y toda esa insistencia en lo cerebral, parecería que de hecho el modo de diagnóstico y el modo de aproximarse a esa enfermedad no es biopsicosocial, sino justamente en activista, que sale, o sea, la forma en la que diagnosticas, ¿sabes? No es tienes esto en el cerebro, ni es has sufrido esto o lo otro, sino es todo un conglomerado eh, de un embrollo, por así decirlo, de una historia de interacción entre, ¿no? Y parecería que de alguna forma el modo de proceder de los médicos y del modo en que se conceptualizó esa enfermedad o sea, afianza su abordaje en activista, justamente. Es decir, que mm, el modo en que lo vemos mismo, en cómo lo conceptualizamos, te da la razón en cierto sentido, ¿no? Es interesante. En conexión con este comentario, Agatha, es también interesante considerar la manera como la categoría misma surgió, ¿no? Como mencioné en mi presentación, fue a raíz de pacientes, o no eran pacientes en ese momento, personas previamente infectadas con COVID que empezaron a Ujú. compartir en medios sociales, Sí, en sí. Twitter sobre todo, empezaron a compartir sus experiencias de tener estas dolencias, estos síntomas específicos, y luego otras personas empiezan a reaccionar y a validar de alguna manera interpersonalmente dichas experiencias, y así como que se fueron afianzando ciertas categorías, ciertas denominaciones Ujú. eh, que solo posteriormente han sido reconocidas como tales por la comunidad científica. Entonces, de alguna manera, el contexto social, el contexto cultural, también el contexto tecnológico es algo que tiene que entrar a jugar un papel aquí cuando se trata de entender esta enfermedad, que es algo también muy interesante, ¿no? Y muy, creo que de alguna manera quizás único de nuestra época, que una enfermedad se pueda de alguna manera delimitar de esa manera. Eh, Ujú. eh, entonces, pues sería interesante que la perspectiva más, que desde una perspectiva médica, estos factores sociales y culturales pudieran tomarse eh, con más preponderancia, que pudieran tener más peso, y en lugar de que en último término pues se busquen los biomarkers o los factores biológicos relevantes que se supone que subyacen a la enfermedad misma. Sí, pero Sí. pues vamos a ver cómo se desarrollan las Mm. cosas. Es bien interesante lo que cuentas, porque hasta donde yo he visto el brain fog en otras enfermedades, que es de donde yo lo conocí, fue un claim de los pacientes también. No Ok, fue, claro, fue una cosa o sea, quiero decir, la descripción objetiva de los síntomas es, pues,
problemas con las funciones ejecutivas o algo así. Son nombres, ¿no? Que designan quién sabe qué, pero algo como más. Y Brain fog se introdujo, hasta donde tengo conocimiento, a raíz de, pues eso, experiencias compartidas de propios pacientes que llegaron a un momento crítico cuando no se pudo ignorar. Ah, y el estudio así de síntomas relacionados con brain fog, no solamente con COVID, sino, o sea, síndrome post-COVID, sino con otros trastornos también, incluía de hecho análisis de post en Reddit y otras plataformas sociales. Y de hecho, de plano se hace atendiendo como a las perspectivas de pacientes y su experiencia en torno a eso. Luego buscaré ese estudio, no me acuerdo cuál es, pero me hizo recordar. Y eso es interesante, ¿no? Como de alguna forma ciertas condiciones son reclamadas y avaladas ah, desde quien lo padece sin o sea, sin una aprobación de antemano por los médicos. Es un creen que ha de realizarse. Ah, bueno, gracias por esa información también. Gracias a ti. Sí, me parece un tema muy interesante por rastrear el tema del brain fog también, más allá de este síndrome. Sí. Ujú. Am, Quisiera saber si hay alguien más que quiera intervenir. Bien. En este caso, Felipe, te agradecemos mucho tu intervención. Qué bueno que hayas podido conectarte con nosotros. Agradecemos a la gente que se ha conectado hoy también, y a los que nos escuchan en el canal de YouTube. Ah, y nada, quisiéramos despedirnos ya por este año. De este semestre nos queda la última sesión con el profesor Luis Rueda, que se celebrará en enero 24, después El de la 11 Navidad. de enero, 11 de enero. ¿Perdón? Es el 11 de enero, para que esté pendiente 11 de la de conferencia enero, La sí. Límitas, Nihilismo y Malestar Civilizacional de nuestro tiempo, del profesor Luis Sáenz Rueda de la Universidad de Granada. Muy bien. Pues gracias a todos. Les deseamos felices fiestas también, de paso. Y nos veremos en la siguiente sesión.